En esta ocasión, vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en crear la fila 0 en Excel. Como ya sabéis, los encabezados de fila tienen una secuencia de números, y los encabezados de columna tienen una secuencia de letras. Este ejercicio viene por una consulta que me hizo una persona que llevaba un registro de datos y quería que el número de fila coincidiese con el número de registro. Pero al tener un encabezado en la fila 1, nunca se correspondía el número de registro con el número de fila. Si os fijáis, el encabezado está en la fila 1 y a continuación comienza el número de registro, con lo cual el número de registro siempre va por detrás de la fila. Y la pregunta era si había alguna manera de que la primera fila fuese la 0. Buscando en las opciones de configuración, no encontré ninguna opción que lo permitiera. Pero investigando, y gracias a las matrices dinámicas, pude encontrar la solución al problema, y engañando a Excel, conseguí que la primera fila fuese la 0. De este modo, ya coincidía el número de registro con el número de fila. Fijaros que aquí comenzamos en la fila 0. Voy a explicaros el ejercicio. Creo una hoja nueva. Hay una función llamada carácter que devuelve el carácter indicado por un número. Este número se corresponde con el juego de caracteres de Windows. Voy a crear una secuencia de números en la primera columna y para ello voy a utilizar la función secuencia. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. En el número de filas escribo 35. En el número de columnas escribo 1. El número inicial va a ser el 45. Y el paso va a ser 1. Pulso aceptar y he obtenido una secuencia del número 45 al 79. A la derecha voy a utilizar la función carácter. Escribo la función. Como argumento, selecciono la celda de la izquierda. Escribo la almohadilla para hacer referencia a todo el rango. Pulso Intro y obtengo los caracteres correspondientes a estos códigos. Fijaros que a la letra B le corresponde el número 66, a la F el 70, a la M el 77, etc. Y también hay otra función llamada código que hace lo contrario, es decir, devuelve el código a partir de un carácter. La escribo a la derecha. Selecciono la celda de la izquierda. Escribo la almohadilla y pulso Intro. Ya tenemos los códigos correspondientes a todos estos caracteres. Vamos a recordar que a la letra A mayúscula le corresponde el código 65. Borro todos estos datos y selecciono la celda B1. A continuación, voy a crear una secuencia de números comenzando por el 65. Escribo la fórmula. Abro el asistente de funciones. Quiero una fila, 25 columnas, comienzo en el número 65 y el incremento será de 1. Pulso aceptar y se muestra la secuencia de números en horizontal. Esta fórmula la voy a incluir dentro de la función carácter. Escribo la función y cierro el paréntesis final. Con lo cual, obtenemos una secuencia de letras. Voy a hacer lo mismo con las filas. Selecciono la primera celda. Y vuelvo a utilizar la función secuencia. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. Quiero 100 filas, una columna, inicio, que será 0, y el paso será 1. Pulso aceptar y se muestra la secuencia. Ahora, a esta fila y a esta columna les voy a dar un formato, para que se parezcan lo más posible a los encabezados de Excel. Selecciono la primera fila y hago clic en alinear en el centro. A continuación, voy a poner un color de fondo, que será el mismo que tienen los encabezados de columna. Selecciono más colores, hago clic en personalizado, y aplico valores para el color rojo, el verde y el azul. El número de color es el 230 para los 3 valores. Voy a hacer lo mismo con los números de fila. Selecciono la columna y le aplico ese color. Voy a centrar también los números. Y ahora, voy a aplicar bordes. Selecciono la fila 1 y voy a aplicar a los bordes el mismo color que tienen las divisiones de los encabezados de fila y de columna. Hago clic en este desplegable, selecciono el color de línea y en personalizado escribo el 154 para los 3 colores. Pulso aceptar. Ahora se muestra un lapicero para comenzar a dibujar, así que pulso escape y selecciono todos los bordes. Hago lo mismo con la primera columna. Solamente falta modificar el ancho de la primera columna. Selecciono cualquier celda de la columna y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, Formato,
ancho de columna, voy a poner 3. En este momento, se muestran los encabezados de Excel y nuestros propios encabezados. Si os fijáis, cuando selecciono una celda, es decir, cuando cambio la celda activa, el encabezado de fila y el encabezado de columna también cambian de color. Adquieren un tono gris más oscuro. Si selecciono la celda C3, el fondo del encabezado de la columna C se pone más oscuro. Y el fondo del encabezado de la fila 3 también se pone más oscuro. Y eso ocurre cada vez que seleccionamos una celda distinta. Voy a hacerlo también, pero será necesario crear una pequeña macro. Ya sé que las macros no forman parte de este curso, pero creo que este detalle le va a dar un toque muy elegante al ejercicio. Para no alargar mucho el vídeo no voy a entrar en detalles, ya que todo lo que os voy a explicar en este momento, lo podéis encontrar en el curso de macros en Excel, que también se encuentra en este canal. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Cuando seleccionamos una celda, se produce un evento. Concretamente, el evento de cambiar la selección, que en inglés es Selection Change. Ese evento se produce en la hoja activa, es decir, en la hoja con la que estamos trabajando. Aquí se muestra una lista con 3 objetos. El libro de trabajo, después la hoja 1, y la hoja 2, que es con la que estamos trabajando. Como el evento se va a producir en la hoja 2, hago doble clic en la hoja 2. Ahora, en este desplegable, voy a seleccionar el objeto Worksheet, que es la hoja de trabajo. Automáticamente se muestran 2 líneas. Son la línea de comienzo y la línea final de un procedimiento que se va a ejecutar cuando se produzca el evento, es decir, cuando cambiemos la celda activa. Este procedimiento recibe un argumento que se llama target, que corresponde a la celda que acabamos de seleccionar. Voy a utilizar la función msgbox para mostrar la referencia de la celda seleccionada. A continuación, escribo el argumento que corresponde a la celda que acabamos de seleccionar. Escribo un punto, y después la dirección de la celda. Vamos a probarlo. Vuelvo a la hoja de cálculo, y ahora, cuando seleccione una celda, ese procedimiento recibe el argumento target, y se muestra la dirección de la celda seleccionada. Como veis, Excel nos dice que hemos seleccionado la celda E5. Fijaros que la letra E se ha puesto más oscura, y el 5 también. Pulso aceptar, y vuelvo al editor de Visual Basic. Borro esta línea. A continuación, voy a escribir el código necesario para que nuestros encabezados adquieran el mismo color que los encabezados de Excel cuando cambiemos la selección de la celda activa. Cuando seleccione por ejemplo la celda C3, mi encabezado de columna será la columna B y mi encabezado de fila será la fila 1. Vamos a acceder a la celda que está en la fila 1 y en la columna correspondiente de la celda seleccionada. En este caso sería columna B, fila 1. Aquí sería columna C, fila 5. La celda de la fila 1 de la columna que tenga el argumento target, su color interior, será igual a 210 para el rojo, para el verde y para el azul. Voy a utilizar la función RGB, que nos va a permitir hacer lo mismo que hemos hecho antes para establecer el color del fondo. En el grupo fuente, seleccionamos más colores y en la pestaña personalizado podemos aplicar los valores para el rojo, el verde y el azul. Entonces, eso mismo lo voy a hacer con la función RGB. Regreso de nuevo al editor de Visual Basic. Escribo la función y repito el valor 210 para los 3 argumentos de color. Esta instrucción cambia el color de la celda que está en la fila superior. Ahora, vamos a cambiar el color de fondo de la celda que está en la columna 1. Escribo la instrucción. La fila será la que tenga el argumento target. La columna será la 1. El color interior será el mismo. Vamos a probarlo. Selecciono una celda y como veis, a nuestro encabezado le hemos dado el mismo color de fondo que tiene el encabezado de Excel. Tanto al encabezado de columna como al encabezado de fila. Si selecciono otra celda, también cambia el color, pero fijaros que la columna anterior también se queda con ese color. Si selecciono una celda de otra fila, tenemos 2 filas con ese color. Con lo cual, antes de colorear las celdas, tenemos que aplicar a la primera fila y a la primera columna el color 230, que es el que hemos aplicado al principio. Entonces, antes de cambiar el color al encabezado de columna y al encabezado de fila, vamos a cambiar el color de toda la primera fila y de toda la primera columna.
Y eso lo hacemos de la siguiente manera. En la fila 1, el color interior va a ser 230. Y en la columna 1, el color interior va a ser también 230. Vamos a probarlo. Ahora, funciona perfectamente. Establecemos el color de la primera fila y de la primera columna, y después le damos un tono gris más oscuro. Fijaros que además de cambiar el color de fondo, cambia el color de la fuente. Por ejemplo, la letra B está de un tono verde y el número 3 también. Es decir, cambia el fondo y cambia el color de la fuente. Vamos a hacerlo también. Regreso otra vez al editor de Visual Basic. Ahora, además de cambiar el color interior, voy a cambiar también el color de la fuente. Hago una copia de las dos líneas para no tener que repetirlas. Las voy a colocar encima. Y voy a cambiar la propiedad interior por la propiedad fuente. Ese color verde se corresponde con el color 33, 115 y 70. Debajo lo mismo. Para averiguar los colores que tiene una zona de la pantalla, existen muchas herramientas gratuitas que nos permiten hacerlo. Pero si no disponéis de ninguna, os explico cómo hacerlo con PowerPoint. Pulso la tecla de imprimir pantalla. Abro PowerPoint, creo una presentación en blanco, y pego el contenido del portapapeles. Ahora, para ver los tres valores de un color, es decir, el rojo, el verde y el azul, selecciono la ficha inicio y después inserto una forma. Por ejemplo, un círculo. Ahora voy a aplicar un relleno. Y aquí se muestra un cuentagotas. Lo selecciono y a continuación coloco el cursor encima del color que quiero consultar. Por ejemplo, este es el color rojo. 255 para el rojo, 0 para el verde y 0 para el azul. Voy a seleccionar el de la barra de título, que concretamente es el 33, 115, 70. Ahora, cierro PowerPoint. Al principio del procedimiento tendremos que poner todas las letras y todos los números de los encabezados de color negro. Porque al igual que nos ocurre con el color interior, nos va a ocurrir con el color de la fuente. Voy a copiar estas dos líneas, para no tener que volver a repetirlas. Las pego encima y voy a cambiar la propiedad. En lugar de interior, voy a poner fuente y debajo también. Concretamente, el color negro es el 0. Así que pongo un 0 para el rojo, un 0 para el verde y un 0 para el azul. Y hago lo mismo para la columna. Vuelvo a la hoja para probarlo. En este momento, estamos cambiando el color de fondo y el color de la fuente. Si os fijáis, cuando colocamos el cursor sobre el encabezado de fila o sobre el encabezado de columna, el fondo adquiere un tono verde claro. Además, también cambia la forma del cursor. Se convierte en una flecha con una punta hacia abajo o hacia la derecha. Y si hacemos clic en ese momento sobre ese encabezado de fila o de columna, podemos seleccionar toda la columna o toda la fila. También podríamos hacerlo ampliando el código de nuestra macro. Pero es algo muy técnico que iba a alargar demasiado este vídeo. De todos modos, como os he dicho antes, si estáis interesados en el lenguaje de macros, os invito a que veáis el curso de macros en Excel, que lo tenéis también en este canal. Ahora, voy a ocultar los encabezados de Excel, para que solamente se vean los nuestros. Selecciono la ficha vista. Y en el grupo mostrar, quito los encabezados. Como veis, ahora mismo se muestran nuestros encabezados, y asombrosamente la primera fila es la 0. Si en este momento desplazo la hoja hacia abajo, los encabezados de columna desaparecen. Si desplazo la hoja hacia la derecha, los encabezados de fila también desaparecen. Entonces, es necesario inmovilizar la fila superior y la columna izquierda. Para ello, selecciono esta celda, y en la ficha vista, en el grupo ventana, selecciono inmovilizar paneles. Con lo cual, si desplazo la hoja hacia abajo, los encabezados de columna permanecen visibles, y si desplazo la hoja hacia la derecha, los encabezados de fila permanecen visibles también. Voy a copiar los datos de la hoja 1 en la hoja 2. Selecciono el rango de celdas y lo copio al portapapeles. Selecciono la hoja 2. Selecciono la primera celda, y para pegar también el ancho de las columnas, hago clic en el desplegable y selecciono mantener ancho de columnas de origen.
Aquí tenemos ya todos los datos de la hoja 1. Y fijaros que ahora coincide el número de registro con el número de fila. Ahora, voy a insertar los botones para hacer filtros y ordenaciones. Eso lo hago en la ficha Inicio, en el grupo Edición, Ordenar y Filtrar, Filtro. Pero fijaros que el filtro se ha colocado en la primera fila, y necesitamos que el filtro se encuentre en los encabezados. Con lo cual, quito los filtros. Selecciono los encabezados de columna. Hago clic en Ordenar y Filtrar, Filtro. Ahora, ya tenemos los desplegables en el lugar correcto. Vamos a ver si funcionan los filtros. Voy a crear un filtro para mostrar las ciudades de Huesca y Pamplona. Hago clic en este desplegable, desmarco Seleccionar todo, selecciono Huesca y Pamplona, pulso Aceptar y como veis, el filtro funciona perfectamente y los números de registro se corresponden con los números de fila. Voy a quitar el filtro. También podríamos insertar o eliminar filas. Si me coloco en la fila 10 y a continuación inserto una fila, como veis, los números de fila siguen estando, es decir, el número 10 sigue estando. El problema es que ahora ya no coincide el número de registro con el número de fila. Pero lo importante es que veáis que la secuencia de números permanece invariable. Ahora vamos a hacer lo contrario. Voy a eliminar esta fila. Y voy a eliminar otra fila. Como veis, la secuencia de números continúa invariable. La única precaución que deberemos tener es que la celda seleccionada no se corresponde con el encabezado real de columna ni con el encabezado real de fila. Aquí parece que está seleccionada la celda B5, pero ciertamente la celda seleccionada es la C7. Y esto hay que tenerlo en cuenta, por si después queréis hacer algún tipo de cálculo. Si hubiésemos hecho esto sin utilizar matrices dinámicas, no habría funcionado. Voy a hacer la prueba. Duplico esta hoja. Hago clic con el botón derecho y selecciono Mover o Copiar. Selecciono Mover al final y crear una copia. Pulso Aceptar. A continuación, voy a cambiar el nombre de la hoja y la voy a llamar hoja 3. Y ahora, en lugar de que los encabezados se obtengan a partir de estas funciones, voy a dejar solamente los valores. Selecciono todos los encabezados de fila con este atajo de teclado. Los copio al portapapeles y pego los valores. Y ahora, hago lo mismo con las letras de las columnas. Selecciono todos los encabezados de columna con este atajo de teclado. Los copio al portapapeles y pego solamente los valores. Ahora, los encabezados son valores constantes, tanto en las columnas como en las filas. Si en este momento inserto una fila, se pierde la secuencia, porque entre la fila 9 y la fila 10 se ha quedado una fila en blanco. Ahora, voy a eliminar una fila. Como veis, entre la fila 19 y la 21, se ha perdido la fila 20. Y si realizamos estas operaciones utilizando matrices dinámicas, funcionan perfectamente. Si vuelvo a insertar una fila, la secuencia de números permanece invariable. Y si vuelvo a eliminar una fila, la secuencia de números sigue también invariable. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.